Quiero hablarles hoy de que si escuchamos y obedecemos la voz de Dios, el milagro sucederá. Si escucha, obedece y el milagro sucederá. De eso quiero hablarles hoy. Muchas veces no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. Por eso la frase es: escucha, obedece y el milagro sucederá. Nadie puede obedecer aquello que no entiende, que no comprende qué se le está indicando o cuál es la orden que está recibiendo. Si no es clara, si no está definida. Pero cuando aquella sugerencia, aquel consejo se nos ha dado y escuchamos y obedecemos, el milagro sucederá. Así es que muchas veces no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. Tenemos una sensación en nuestro interior, sentimos como una motivación de hacer algo por alguien, y eso no es casual, es que Dios nos está hablando. Cuando vemos una persona que no ve, una persona que no tiene vista, que necesita nuestra ayuda, que en un momento lo vemos que tiene necesidad a lo mejor de cruzar la calle o bajar unas escaleras o subirlas, nosotros recibimos siempre una voz que nos dice: ayúdale. Esa voz interior que te está diciendo: auxílialo. O en otras circunstancias, alguien que dice: dale de lo que tú tienes. Esa persona necesita. Entonces vemos que Dios nos habla y nos dice a través de esa voz interior, diciéndonos también al revés o al contrario. Oímos la voz que nos dice: no te acerques a ese lugar, no te acerques con esas personas, o no te acerques con esa persona individual, aléjate. Quiero decirte que no solamente son tus nervios o tu preocupación, sino que es una voz de alarma que está buscando protegerte. Y esa es la voz de Dios. Cuando tengas esas percepciones, esas impresiones, esas motivaciones que vienen a tu mente, no las ignores, porque son para tu bien, son para tu protección, son para bendición de Dios para ti o para otras personas. Aún cosas sencillas en tu interior, como: estás tomando demasiado café. Si ni tú lo estabas pensando, ni te estabas dando cuenta, y le estás dando tu cafecito, y ya llevas 5 cafés al día y sigues tomando, y entonces oyes aquella voz que te dice: estás tomando demasiado café. O estás muy ansioso y muy ansiosa, y por lo mismo estás comiendo demasiado y estás sobrepasando tu peso. Además, esa ansiedad descontrolada, la que tú no te has dado cuenta, no te está dejando dormir bien. De repente aparece esa voz a veces de alguien que nos ama, alguien que tiene cuidado de nosotros. No lo hace con el afán de molestarnos, pero Dios está usando aquella persona, aquel individuo, para guiarnos a algo que es para nuestro bien. Esas son alarmas, son susurros, los susurros de Dios que está buscando protegernos. Cuando sintamos esas impresiones o esas motivaciones, no las ignoremos ni nos desalentemos, porque nos están alterando nuestros planes. Simple y sencillamente toma la decisión de obedecerlas y seamos sensibles a esa voz. Si somos sensibles a ese susurro, encontramos que en el Salmo 38,
32:8, dice tan sencillo en la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes lo que te está diciendo Dios en esta noche? Yo te voy a hacer entender. Le dijimos en la oración: Señor, guíanos, dirígenos, muéstranos el camino de lo que debemos de hacer, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Necesitamos la guía, la dirección de Dios todos los días. Por eso, cuando Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos a través de Moisés, les dijo: no añadan ni le quiten a lo que les estoy dando, solo obedezcan. Eso fue una indicación de Dios. Dios nos está diciendo: no lo razonen, o les estaba diciendo, pero también nos los está diciendo: no lo razonen, ni lo analicen, ni hagan motivo de debate, solo hagan lo que les estoy pidiendo que hagan. Así es Dios, claro. Cuando les entregó los 10 mandamientos, se los dijo. Deuteronomio 4:2. Allí en Deuteronomio 4:2, vean lo que dice nuestro Señor: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces ya no tenemos para dónde hacerle o buscarle pretextos. Simple y sencillamente oír la voz de Dios, y si es una ordenanza, un mandamiento, algo que nos está indicando, simple y sencillamente tenemos que obedecer. Por eso, escucha, obedece, y el milagro sucederá. Muchas veces sentimos en nuestro interior esas impresiones como de que algo nos está hablando o alguien nos está hablando, pero mayormente no le hacemos caso, lo descartamos y después lo hacemos a un lado diciendo: ¿quién sabe qué sería eso que estaba pensando? ¿Quién sabe por qué lo andaba pensando? Pues parecía una buena idea o una buena oportunidad. ¿O será que no lo tomé en cuenta? Yo pensé y lo analizamos demasiado y terminamos diciendo: aquello no era para mí. No sé por qué lo escuchaba. E inventamos excusas para no hacer aquella voz que nos estaba hablando, aquello que estábamos escuchando, que sabíamos que venía de alguna parte de nuestro interior, y que no éramos nosotros los que lo estábamos pensando, sino que era algo ajeno a nosotros, pero que venía dentro de nosotros, que estábamos pensando. Y hoy Dios nos está llevando a ese punto de interiorizarnos, para darnos cuenta que lo que no reflexionamos es mayormente la voz del enemigo, porque siempre busca nuestro mal, lastimarnos y destruirnos. O puede ser la voz de la carne, de nuestra carne, porque busca satisfacerte. No importan las consecuencias que tiene para nosotros, pero mayormente es la voz de Dios. Mayormente es la voz de Dios, aunque podemos escuchar la voz del enemigo, vuelvo a repetir, que busca nuestro mal, que busca lastimarnos, que busca destruirnos. Entonces podemos hacer un análisis, una referencia en cuanto a lo que estamos oyendo. Lo que nos está diciendo aquella voz, ¿es para mi mal? Si es para mi mal, porque tú puedes razonarlo, si es para mi mal, entonces viene descaradamente del diablo, porque busca lastimarme, busca enfermarme, busca destruir mi vida, mi hogar, mi familia, mi negocio, los planes, los proyectos. Quiere desanimarme, no quiere que vaya adelante, y eso definitivamente es la voz del enemigo. Pero también encontramos la voz de nuestra carne, ¿qué busca la carne? Nuestra carne busca siempre satisfacerse, busca su satisfacción. No importa, vean lo que dice la voz de la carne, no importa
la consecuencia que tenga, aún para ti, lo importante es que tú te satisfagas, que estés contento con aquello, que te sientas feliz. Por eso es que mucha gente entra en el alcohol, entra en el adulterio, entra en la fornicación, entra en los placeres, viene las satisfacciones de comprar algo que no necesitas, pero que tu carne dice: cómpralo. Mira ese collar, mira esa camisa, mira esos zapatos, tú te lo mereces, es lo que necesitas, hazlo. Y tú sabes que aquello va a desbalancear tu economía, va a afectarte. Entonces dices: bueno, puede ser la voz de Dios que quiere que yo esté feliz, que yo esté contento. Algunas veces puede ser la voz de Dios, pero realmente aquello va a traer bendición en todas las áreas de tu vida. Porque si no trae bendición a todas las áreas de tu vida, aquella no es la voz de Dios. Por eso es aquella voz carnal que nos decía: no va a pasar nada, hazlo, diviértete, la vida es una sola vez, te lo mereces, tanto que trabajas, tanto que te esfuerzas, y tu familia, además tu familia no valora tus esfuerzos. ¿Para qué les das a ellos? Mejor vete con los amigos, vete a la cantina, emborráchate, diviértete. O algunos les dicen: la carne y se junta con el diablo, porque el diablo maneja la carne, ¿eh? Entonces nuestra carne dice el diablo: mira, diviértete, goza, tu mujer no te valora, tus hijos no te valoran. Y entonces ahí empiezan a poner sus ojos en otra mujer, en otra relación, y terminan con una familia lastimada, dañada y destruida, porque hicieron oídos a la voz del enemigo y a la voz de la carne. Pero esa voz interior te dice, la voz de Dios te dice: ¿ya oíste todo eso? No salgas con ellos. Entonces empiezas a dar cuenta que siempre la voz de Dios está presente en nuestras vidas y no podemos negarlo. Porque nosotros empezamos a acariciar aquello que es la carne, que nos va a producir placer, que nos va a producir tener una victoria, que nos hace sentirnos muy, muy varones, muy machos, muy galanes, y la mentira que tenemos ahí enfrente. Pero está la voz de Dios siempre diciéndonos: no salgas con ellos, no hagas eso que estás pensando, no te desvíes del camino a tu casa y no vayas a esa reunión. Dios siempre está hablándonos y nos dice: no vayas a esa reunión. Ahora, muchos de nosotros escuchamos esa voz interior que busca que seamos de bendición y que seamos bendecidos. Hace menos de 3 semanas se me acercó un varón para hacerme unas preguntas acerca de dudas que tenía. Acababa de venir aquí a Mérida y me dijo que compartió una experiencia, y me compartió una experiencia que le tenía sorprendido. Dice que cuando llegó aquí a la iglesia, alguien le invitó para que asistiera a una de nuestras casas de bendición. Y dice que él asistió y me relató que estaba muy contento, muy feliz de recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando ya se iba a despedir de la reunión, dice que habían cantado, habían tenido el estudio y él había estado contento. Este varón viste bien, se ve bien, se peina bien, está limpio. No es alguien que tú digas: wow, ¿qué pasa? No. O que tuviera necesidad, o que se viera andrajoso, nada, bien, hablando bien. Además ocupó cargos en el gobierno y toda la cosa, pero estaba aquí en Mérida y alguien le dijo que viniera, vino. Entonces, ya estando aquí, dice: tengo unas dudas, quiero hablar con usted. Y sí, estuvimos platicando, y en eso me dice que lo invitaron a que fuera a la casa de bendición. Y allá en la casa de bendición, al ir saliendo
dice que uno de los hermanos de la casa se le acercó y le dijo: bueno, hermano, me da mucho gusto saludarte, y que le dio la mano, pero que en la mano tenía un billete, que se la puso en su mano para que nadie viera. Sencillamente le dio la ayuda económica y se la puso en su mano. Dice aquel hombre que recibió la ayuda, dice que cuando me estaba relatando la historia, vi que sus ojos como que se le vidriaron de lágrimas y dijo: no sé cómo, no alcanzo a entender cómo ese hombre se dio cuenta de que yo tenía necesidad. ¿Cómo se dio cuenta que yo tenía necesidad? Y le dije: ¿y la tenías? Porque yo lo veo bien, muy bien. Me dijo: sí. Ya me platicó todos los cargos que él había tenido antes y los trabajos que había tenido. Y dice: y ahora nada más me dedico a cuidar a mi mamá, no tengo ningún recurso, ningún ingreso. Dice, y cuando iba saliendo me dio ese billete. Y yo, curioso, le dije: mira, con todo respeto, ¿de cuánto fue la ayuda que te dio? Y me dice: me dio un billete de 500 pesos. Y yo me quedé, dije: 500 pesos no es poco. No es poco. Y el que se lo dio, pues gana muy bien, tiene recursos, o hizo un sacrificio. O hizo un sacrificio. Y luego le dice: ¿y qué cree? Ese día yo nada más tenía para el camión para llegar a la casa de bendición, y saliendo no tenía para irme a mi casa, me iba a ir caminando. Dice: y con eso hoy pude venir, y con eso tengo estos planes, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y no sabe cuánta bendición me ha dado. Y le dije: ¿necesitas más? Y me dijo: no necesito más, es suficiente, porque ahora ya pude contactar con mi hermana. Bueno, ya me dio otras razones. Pero ¿por qué les digo esto? Porque yo me quedé pensando, ¿quién sería ese hermano? Me dio curiosidad de saber quién sería el que tiene ese corazón. Lo que sí sé es que ese hermano, no sé quién es, oyó una voz en su interior de la que estamos hablando. Por eso es importante el mensaje de hoy. Esa voz interior, seguramente Dios le habló a través de un susurro y le dijo: ayuda a ese varón. A lo mejor este hermano pensó, pero si no lo voy a ofender, está bien vestido y tiene buena ropa y todo, no se vaya a ofender con que yo le dé una ayuda. Y entonces yo pienso que desde que él oyó esa voz y vio a aquel varón, aquella voz no lo dejó estar en paz hasta que cumpliera el propósito de aquella voz que le dijo: dale. Y siempre nos pasa cuando Dios nos dice: ayuda a fulano. Ay. ¿Y ahora con cuánto? No es nada más ayuda. Yo puedo sacar una moneda de 5 pesos, un billete de 20, o una moneda de 20 pesos, o 50 pesos. Pero ya decir 200, 300, 400, 500, entonces ahí empieza tu diálogo con aquella voz. Y quiero que revisen eso en sus mentes. No es algo que tú estás pensando, es algo que te está hablando, es algo con lo que estás dialogando, es algo con lo que estás razonando, y eso es netamente espiritual. Ahora yo te quiero decir, tu carne te dice dale. No, es la primera que protesta. No, hombre, ¿por qué?
El diablo ayuda, el diablo auxilia. Entonces tenemos que aprender a ser sensibles para distinguir las voces que nos están hablando, pero ser sensibles porque cuando tú escuchas y obedeces, el milagro sucede. Ahora, yo sé qué será la voz de Dios en este hermano que ayudó a este varón. Porque la voz de Dios siempre es de bendición. Para bendición nuestra, para bendición de otras personas. ¿Y saben qué pasó? Le dije, ¿y ya le entregaste tu vida a Jesús? Me dijo, sí. Ya le entregué mi vida a Jesús. Y luego le dije, pero si cuando tú llegaste me dijiste, mire, yo quiero platicar con usted porque tengo muchas dudas, pero yo soy de la iglesia popular. ¿Se entiende? Entonces, como quien dice, me aclaró, dijo, yo no soy de aquí. Pero ya cuando terminé de hablar le dije, ¿y ya recibiste a Cristo Jesús? Sí, lo recibí ese día en la casa de bendición. Le dije, entonces ya no eres de la religión popular. Pues si ya recibiste a Cristo. Se quedó pensando, pues sí, ahora ya soy cristiano. Le dije, ¿ya viste? Mira, venías con una, porque me dijo, la duda número 1, la duda número 2, traigo 6 dudas. Y hasta que le fui respondiendo en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Le dije, ¿ya terminaron? Le dije, 7º, cierras la cosa. Ya no eres, ahora eres cristiano. Y se fue contento, se fue feliz. Dáselo fuerte al Señor. Si tan solo escucháramos, porque miren, Dios siempre nos está hablando. Nosotros no somos tan sensibles a la voz de Dios porque no nos importa escuchar la voz de Dios. Pero si tú empiezas a entender, al menos a partir de esta plática, de esta reflexión, si empiezas a darte cuenta que Dios te está hablando y te ha estado hablando, ahora vas a estar sensible. ¿Por qué? Porque a través de escucharla y de obedecerla, van a venir los milagros en tu vida para la gente y para tu propia vida, porque Dios nunca se deja sin galardón para los que escuchan su voz. Por eso, si tan solo obedeciéramos la voz de Dios, cuán alto llegaríamos, cuánto más del favor de Dios vendría a nuestras vidas si obedeciéramos sin discutir, sin que tratáramos de razonarlo, sin inventar excusas, porque Dios siempre quiere guiarnos por el mejor camino para nuestras vidas. Y Él sabe dónde está la bendición que necesitamos y dónde encontrarnos con la gente correcta en el momento correcto. Yo no sé quién, vuelvo a repetirles, yo no sé quién fue ese hermano sensible a la voz de Dios, pero una cosa sí sé, que Dios es fiel y que su palabra dice en Eclesiastés 11, 1 y 2. Y eso se lo digo para ese hermano y para cualquiera. Yo me sentí muy orgulloso de tener un hermano que abrió el corazón de otra persona para un milagro. ¡Wow! Solamente por compartir lo que Dios le había dado. ¿Y qué dice Eclesiastés 11, 1 y 2? ¿Qué dice la palabra? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Quiere decir que muchas veces ayudamos y no sabemos quién es la persona, ni si nos va a decir gracias o no, porque no le estamos diciendo, mira la cantidad que te doy. Aquel hermano le puso, dice que sintió el billete, se lo puso en la bolsa y cuando salió ya vio lo que tenía y se quedó sorprendido. Por eso me entró la curiosidad de preguntarle, porque es necesario que todos sepamos que hay gente que hace sacrificios y que son de bendición porque escucharon la voz de Dios.
Y esta palabra que estoy leyendo es para todos aquellos que tienen este corazón, que lo han hecho, que han ayudado. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo recibiremos, lo recuperaremos, lo hallaremos. ¿Cómo es posible que yo esté junto a un río que va corriendo, agarre mi pan y lo tire al agua? Mi mente, mi razonamiento, mi inteligencia, mi capacidad me dice: nunca vas a volver ese pan, a volverlo a ver. Eso decimos nosotros, pero Dios dice lo contrario. Échalo, no te preocupes. Tú bendice y un día lo vas a recuperar. Dale a 7, dale a 8, porque vienen tiempos difíciles. Y ahí va a llegar el día en que alguien te va a ayudar a ti. Vas a recibir aquello que sembraste. Nunca, nunca regresará a ti vacío. Amén. Dice que ese pan volverá a nosotros. Lo hallarás. Lo que sembramos siempre lo vamos a cosechar. Ahora quiero decirles que Dios es un Dios práctico. Todo lo que Él nos enseña quiere que lo vivamos en la práctica. Y a veces pensamos que solo nos habla de cuestiones doctrinales, teológicas, como la justificación, la redención. Aquí tenemos mucha enseñanza doctrinal, aquí tenemos mucha enseñanza teológica. Y qué bueno, yo le doy gracias a Dios, porque ese es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de la vida cristiana limpia, de la vida cristiana que no está sujeta a las interpretaciones de las gentes, sino a lo que Dios dice en su santa palabra. Lo que está escrito, eso va a ser, y créeme que se va a cumplir como eso. Echa tu pan sobre las aguas, con el tiempo lo recogerás. Así es que Dios es tan práctico que no nada más nos habla de doctrinas de la redención y la salvación, que es básico y fundamental. Si no habláramos de la salvación, nadie seríamos salvos. Es básico y fundamental que cada domingo, que cada martes, que en cada casa de bendición se hable de la salvación, se invite a la gente a recibir a Jesucristo. Nunca dejes de hacer a lo que Dios te mandó a hacer, y ese es el primer acto de obediencia. Oye, escucha y obedece y verás milagros. ¿Qué tienes que escuchar? El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Predícale. Coméntales, diles, compárteles. Si ellos aceptan o no, eso es un problema, pero tú ya cumpliste. Y si lo hiciste, imagínate que aquella gente te diga: sí, yo quiero recibir a Jesús. Y has abierto el camino de bendición para un milagro. El más grande milagro que no se compra con dinero, que no tiene precio. Imagínate pasar de la muerte eterna del infierno, pasar a la vida eterna. Eso es el más grande milagro que existe. Ese es el más grande milagro, y sucede cada 8 días aquí, cada martes sucede aquí, en las casas de bendición, con tu testimonio, donde quiera tú te vas, empieza a abrir tu boca, empieza a ser sensible a la necesidad de la gente. Dios te está hablando, Dios te está susurrando, y tú tienes que ser sensible para poder compartir el poder y la autoridad que Dios te ha dado para bendecir a la gente. Por eso Dios no nada más nos habla de cuestiones teológicas, también nos habla de que debemos tener limpia nuestra casa. Pastor, ¿eso? ¿Qué tiene que ver eso en la Biblia? Tienes que vivir a la altura de una persona de orden, de limpieza. Yo recuerdo uno de los hermanos que ya tiene muchos años, ya acá, como 10 años más o menos acá, que un día vino y prediqué acerca de cómo debemos de ser los cristianos, ordenados en toda nuestra manera de vivir. Y les hablaba, me acuerdo, en aquella predicación, porque él me la hizo muy énfasis. Me dijo: pastor, después de haber estado en esa predicación, quiero decirle, mire, estas son las fotos de mi sala, de mi cuarto, de mi recámara, toda la hamaca tirada, cosas en el piso, los sillones mal que estaba su casa.
muy deplorable. Y ahora que ya conozco a Cristo, mire, le tomé estas fotos para que vea cómo está mi casa. Ordenada, la hamaca colgada, la cocina limpia, porque estaba a contrastes con todo. Y ahora estaba feliz y contento porque tenía su casa limpia. ¿Por qué? Porque el Espíritu te dice, mantén un orden. Imagínate, yo soy cristiano, soy esto. Llegas a mi casa y encuentras un tiradero, un cincel. Esta es la casa del pastor. Bueno, es que él, porque es el pastor, tiene que tener ordenada su casa. ¿Y la tuya? Cuando viene Jesús a tu casa, ¿cómo va a encontrar tu casa? Si tu corazón es el reflejo de lo que tenemos en la casa, cómo tenemos ordenadas las cosas. Por eso vemos que Dios es un Dios práctico y nos dice de que debemos mantener limpia nuestra casa. Dios también nos dice que no estemos despiertos toda la noche perdiendo la oportunidad de descansar por estar viendo las películas de la N. ¿Ya sabe cuál es la N? La N anaranjada, rojita. Díganme si no han oído la voz de Dios que les dice: te apaga la tele y ponte a descansar porque mañana tienes que ir a trabajar. Pero ahí están picados dándole, viendo las series y la serie y la serie, y dentro de 20 minutos comienza el capítulo que sigue y ahí. Dios es práctico. Dios quiere bendecirte. Dios no quiere que estés viendo las series de televisión. También nos dice que no debemos de dejar el carrito en el supermercado entre los autos, sino que lo llevemos al lugar que le corresponde. Para mí es difícil. Hoy que fui al súper, estaban un montón de carros a un lado, acá, ocupando lugares del auto y unos atrás. Ay, llegué y agarré uno. Bueno, cuando salí había un montón. Dije, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo lo voy a llevar? Todo el tiradero, porque lo voy a llevar. Y oí la voz: vas a predicar. Hoy vas a predicar. Y que escuchas mi voz. Agarré mi carrito y ahí voy. Fui y lo acomodé, ¡pah! Y lo encargué. Tenemos que hacer las cosas. Oír la voz de Dios. Yo no sé si ese momento en el que fui y acomodé, a lo mejor perdí 3-4 minutos. Dios me impidió que yo sufriera un accidente saliendo del supermercado, pero porque ahí fui atento a la voz de Dios. No te das cuenta de que ese instante te evitó tener un accidente o que tú atropellaras a algún imprudente que se te atravesara. Los caminos de Dios son insondables, no son nuestros caminos. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Oímos que Dios nos dice: saluda a tu vecino, sonríele, sé cortés. No, a ese es un grosero. Siempre me está diciendo cosas y siempre está haciendo cosas. Me deja el carro estacionado en la entrada y siempre, ¿cómo le voy a sonreír? Dios te dice: sonríele, sé cortés, aunque Él no lo sea contigo. Debes, y otra cosa que Dios nos dice: visita a tu papá, visita a tu mamá. Hace tiempo que no lo haces. Sal con tu esposa, sácala a dar la vuelta, sácala a la Gran Plaza, a Altabrisa. A lo mejor ni la conoce. ¿Ya te preguntaste, varón, si tu mujer conoce Altabrisa, la Gran Plaza, la nueva que abrieron y la otra? Es que no tengo tiempo, estoy muy cansado. Dios habla y dice: tienes que dedicarle tiempo a tu esposa. Nuestros pensamientos empiezan a luchar en nuestra mente y decimos: es que, pastor, no tengo dinero. ¿Qué tal si a mi esposa se le antoja algo? Tú dile: mira, no tengo dinero como para gastar para eso, pero vamos a la plaza, sí tengo para el Uber, para el camión, y nos vamos y vamos a andar caminando.
un helado, compran un helado, ahí venden helados. Pasean, camina, que se vaya, que se distraiga, que se le antojen cosas y a lo mejor ella va a pedir a Dios y un milagro va a suceder. ¿Sabes cuál? Te van a aumentar el salario y para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Créanme que Dios se maneja de maneras muy maravillosas. Por eso tenemos que compartir tiempo, tenemos que compartir nuestro amor y eso va a traer grandes cambios en nuestras vidas si aprendemos a oír la voz interior que viene de Dios. Muchas veces escuchamos la voz de Dios susurrando en nuestro interior y por temor a no hacer lo que Él dice, bueno, tengo miedo de desobedecerle, mejor lo hago. Entonces lo hacemos. Y la palabra dice en Salmo 25, 12 y 14: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de ¿qué? Escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! Yo digo, yo he hecho un grito, un ¡wow! ¿Por qué? Vean lo que ahora ya leímos, ahora digieran la palabra. Dice, muchas veces escuchamos la voz de Dios susurrando en nuestro interior y por temor a no hacer lo que Él dice, lo hacemos. O sea que lo obedecimos, ¿por qué? Por miedo a que vayamos a fallar o algo nos da miedito. Al menos a mí, yo tengo el temor, este temor de aquí, yo lo tengo. Yo tengo temor de desobedecer a Dios y decir, ay, es que no te... Pero no, cuidado, mejor voy y lo hago, porque no, por flojera, por pereza, al cabo yo soy el pastor, al cabo, no hombre, yo tengo la palanca bien arriba, no hombre, o sea, nada de eso. Tú acuérdate que Dios no tiene consentidos, Dios no tiene preferidos, para Dios todos igualitos. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Así es que no te sientas menos ni crees que aquel que tiene más. Por eso la palabra dice en Salmo 25 del 12 al 14: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Vean lo que dice. Él le enseñará el camino que ha de escoger al que teme. Te va a enseñar el camino que vas a escoger. Vas a gozar de bienestar y tu descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y yo te la voy a parafrasear. Paráfrasis quiere decir que le cambio palabras pero no perdiendo el sentido. El hombre que tiene a Jehová les habla y les dice: por cuanto tu temor te ha hecho sensible a mi voz y por tu obediencia, dice Dios, voy a hacer que tu descendencia herede las bendiciones que te tengo en esta tierra. No en el cielo, aquí en la tierra. Y dice Dios: y mi comunión será íntima contigo, y te haré conocer mi pacto. ¿Y saben cuál es el pacto de Dios? Todo lo mío es tuyo. Así es que empieza a platicar con Dios y heredarás todas mis bendiciones. Eso es lo que dice esa porción de la palabra. Casi puedo decirles que Dios tiene información confidencial, esa información que solamente ciertas corporaciones y el gobierno tienen y que es muy restringida, porque muchos se pueden aprovechar de la información confidencial y actuar deshonestamente para comprar propiedades o para vender, beneficiando de eso que llamamos información confidencial. O sea, la información confidencial son los secretos empresariales o son los secretos que en el gobierno deben de guardar. Pero mucha gente no lo hace y hacen cosas deshonestas. Por ejemplo, si van a construir en el proyecto del gobierno, van a construir otro anillo periférico, esa es información confidencial y no la pueden decir.
Porque si empiezan a decir, va a pasar por aquí, los que tienen esa información van a ir y van a comprar a peso el metro, y cuando pase el anillo ya vale 1,000 pesos el metro. Tuvieron una información que no tuvimos todos, si no todos hubiéramos ido a comprar con la información confidencial. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Pues quiero decirles que cuando el hombre y la mujer que Jehová le dice a este hombre y mujer que Él les enseñará el camino que han de andar, sin temor a equivocarme, quiero decirte que Dios tiene información confidencial y que te va a hacer partícipe de a aquellos que son obedientes para escuchar su voz, porque Él sabe, Él conoce el futuro, dónde están las oportunidades, y Él te va a impulsar hacia adelante y te va a hacer que estés en el lugar correcto, con la persona correcta, en el tiempo correcto. Eso se llama información confidencial. No estoy hablando de humanos y de oportunidades comerciales como es en las empresas. Alguien tiene un secreto y se la vende a otra fábrica, y entonces eso hace que los productos bajen y suben. Pero Dios tiene información confidencial para nosotros porque nos ama. Tú solamente teme a Jehová, procura hacer el bien, y Dios te va a guiar a las cosas de bendición. Por eso, con eso les puedo decir, por ejemplo, en cuanto a este asunto, porque Él sabe dónde está el futuro, sabe dónde están las oportunidades, Él sabe cómo impulsarnos hacia adelante, muy por encima de los demás, además siendo cabeza y no cola. Y si nos va a poner como cabeza y no cola, quiere decir que Él nos ha colocado por encima de. Un señor, voy a darles un testimonio, un señor había solicitado un empleo en una compañía muy importante. Él fue a su entrevista y relata este varón que él le cayó muy bien a las personas que lo entrevistaron, pero le dijeron que él llenaba todos los requisitos que necesitaba la empresa, pero que en ese momento la posición para la que él solicitaba no estaba disponible hasta dentro de 6 meses. A los 6 meses iban a abrir un puesto como eso que él requería para sus habilidades y capacidades, que se presentara en 6 meses, porque cuando habilitaran el puesto lo iban a colocar a él. Se fue a su casa, pasó un mes, y un día se levantó y de repente escuchó una voz en su interior que le decía: habla a la compañía, marca y pregunta qué pasó. Entonces él empezó a dialogar con esa voz y dijo: pues si me dijeron que hasta dentro de 6 meses, porque voy a ir. Él no sabía quién le hablaba o quién le hablaba. Simple, sencillamente se nos viene, sí o no. Empezamos a dialogar con nosotros. Y ahí estaba, habla. No, me dijeron que dentro de 6 meses hablara. Van a decir: este está desesperado, míralo, no se da a valer, no se da a desear, míralo, ya está aquí rogando. Ay, ¿por qué estará muriéndose de hambre? ¿O qué pasará? Que anda buscando el trabajo tan así. Entonces él estaba en su lucha mental. Pero pasó el resto de la mañana, llegó el mediodía y la voz le seguía diciendo: habla a la fábrica, marca y pregunta qué pasó con el puesto que te habían ofrecido. Si lo van a abrir o no, tú pregunta. Y dice que llegó ya la tarde, a próximos a cerrar, porque cierran a las 5 o 6 de la tarde las empresas. Dice que marcó, y cuando marcó, dice que lo comunicaron con la persona indicada y le dijo: mire, nosotros le dijimos que se comunicara dentro de 6 meses. Es cierto lo que usted nos está diciendo, pero esta mañana tuvimos una reunión del corporativo
y decidimos que ya necesitamos la plaza, que urge abrirla. Hoy en la mañana tomamos la decisión, así es que le podemos decir: ¿quiere usted presentarse? Era fin de semana, el lunes ya a trabajar. Y dijeron: sí, sí puedo. Pues véngase el lunes, porque ya tiene el trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió? La voz. Así es Dios. Así es Dios, sabe todo de nosotros. Él tiene información confidencial, Él tiene secretos que quiere compartir contigo. Por eso dice en la palabra de Dios que acabamos de leer: Él le enseñará el camino que ha de escoger, y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, que es decir, todas las bendiciones y las riquezas que Él quiere darnos. Por eso escucha el susurro de la voz de Dios, hablándonos a nuestro oído espiritual. Y si nosotros somos sensibles a su voz y solamente la obedecemos, Dios ya nos da una ventaja para que sucedan cosas maravillosas, cosas que nosotros nunca pudiéramos hacer que sucedan. En 2 de Reyes capítulo 5 del 1 al 6 leemos la historia de un hombre, de un general llamado Naamán. Este general llamado Naamán era el general del ejército del rey de Siria. Dice la palabra ahí en 2 de Reyes 5 del 1 al 6, voy a buscarla. 2 de Reyes 5, porque voy a ir leyendo. Aunque ya está, me imagino que ya la tienen ahí en pantalla, pero depende, me la cambian. Y entonces 5 del 1 al 6. Segundo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas. Quiere decir que Siria era una nación fuerte, poderosa, y normalmente atacaba a Israel. Y dice que salían bandas armadas de Siria y atacaban ciertas aldeas, y habían capturado a una muchacha de Israel, y él la tenía trabajando en su casa. Un día dice la Sagrada Escritura que esta muchacha israelita, sabiendo que su patrón estaba leproso, le dijo: Señor mío, hay en Israel un profeta de Dios, él le puede sanar. Le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Quién estaba hablando? Una muchacha que estaba esclava, sirviendo en la casa de Naamán. Lo que menos te puedes pensar es que Dios te puede hablar a ti a través de alguien que te sirve, alguien que tienes cerca, que no piensas que tenga ninguna influencia, ninguna nada, pero pueden tener una fe, una confianza en el Dios vivo. Y cuando una persona tiene fe y confianza en el Dios vivo, es un instrumento que Dios usa para cumplir su plan y su propósito de bendición. Y aquí encontramos que esta muchacha le dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entonces dice que Naamán se fue a ver al rey de su país, de Siria, y le contó diciendo: así ha dicho la muchacha que en la tierra de Israel hay un profeta que me puede sanar de la lepra. Y le dijo el rey: no te preocupes, yo le voy a mandar cartas al rey de Israel para que te sanen de tu lepra. Dice que él llevó
salió de Siria este Naamán llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, y también tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y ahí hay un episodio intermedio. Ese episodio intermedio es que llegó Naamán con el rey de Israel, le entrega las cartas y el rey se queda asustado diciendo: el rey de Siria me está mandando una carta para que yo sane a Naamán de su lepra. ¿Y quién soy yo? La lepra es incurable, como si yo fuera Dios. Estaban bien conscientes que la lepra era incurable y que solamente Dios podía hacer ¿un qué? Un milagro. Y entonces dice que se empezó a rasgar sus vestidos el rey de Israel. Este hombre, este rey de Siria, está buscando un motivo, un pretexto para hacer guerra contra nosotros y destruirnos. ¡Qué hábil! ¿Cómo se está portando? Dice que se sintió tan angustiado que rompió su ropa y empezó a hacer como especie de un cilicio, como un luto para poder clamar a Dios. Y dice que se enteró Eliseo y entonces le mandó decir: mándamelo para que vean que hay Dios en Israel. Mándalo para que vean que hay Dios en Israel. Y dice la palabra que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, cuando vio que no salió, dice, se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara hacer alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán, este general sirio, había viajado desde lejos porque esperaba que el profeta Eliseo saliera a su encuentro, lo recibiera como lo que él era, un general, una persona importante. Además traía las cartas de su rey, además había visto al rey de Israel, además lo habían mandado llamar. Y este Eliseo ni siquiera salió a recibirle, y este Eliseo ni siquiera salió a hacerle la caravana y decir: oh, en el nombre de Jehová, sé sano. Muchas veces nosotros estamos como Naamán. Queremos que alguien venga y diga: oh Señor Dios Altísimo, sana a esta persona, y les pongamos las manos. Muchas veces estamos así. No quiere decir que Dios no utilice eso. Dios puede utilizar, como Él nos dijo, que pongamos las manos sobre los enfermos, que invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesús. Y entonces dice que Él hace muchas veces las cosas diferentes a como nosotros las pensamos. Y creo que eso es lo más importante en este evento, que tiene tantísimas enseñanzas para nuestras vidas espirituales, porque el día de hoy observamos algo muy sencillo, que algo pequeño era lo que estaba probando la fe de aquel hombre poderoso. Algo pequeño estaba probando la fe de aquel hombre poderoso. Se lo dijeron sus sirvientes: oh Señor,
si te hubiera pedido hacer una gran batalla o no sé, hacer algo grande, ¿no lo hubieras hecho? Nada más porque te dice, zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y entonces vemos que lo estaba probando a aquel hombre poderoso para que se sumergiera 7 veces. Algo tan sencillo y tan simple, óiganlo, algo tan sencillo y tan simple era la puerta para un milagro portentoso, la sanidad de una enfermedad incurable. Y esto nos enseña que los pequeños actos de obediencia traen grandes bendiciones a nuestra vida. Los pequeños actos de obediencia traen grandes bendiciones a nuestras vidas, y que la obediencia activa el poder de Dios. Cuando obedecemos en estas cosas pequeñas que parece que no importan, cuando nadie nos está mirando, cuando no tenemos muchas ganas de hacerlo, pero a pesar de ello lo hacemos, eso nos va a llevar al título del mensaje. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Escucha, obedece y el milagro sucederá. Podemos imaginarnos a aquel hombre triunfador de muchas batallas, enojado, molesto, pero yo pienso que en su interior él se sentía humillado. Era su orgullo el que estaba herido. Por eso se enojó de que las cosas no fueran a su manera. Y muchas veces nosotros queremos que todas las cosas sean a nuestra manera. Voy a ser sano si me hacen esto, voy a ser sano si me tocan esto, voy a ser sano si cantamos. No, tenemos que oír la voz de Dios y ser sensibles a lo que Él nos indica. Las cosas no eran como él pensaba. Además, pedirle que se zambullera en el río Jordán. Ahora que estuvimos nosotros en Jerusalén y allá en el río Jordán, cuando estuvimos con Lupita hace como 4 años o algo así, fuimos al río Jordán y nos bautizamos en el río Jordán. Queríamos bautizarnos en el río Jordán. Cuando llegué y vi el río Jordán, dije, ¿este es el río Jordán? Un agua toda charandosa, con lodo disuelto así, muy lodosa. En algunas partes es medio transparente, pero el río Jordán está, pues no es nada atractivo, pero es un agua que viene de las montañas y que llena el mar de Galilea, y de ahí desciende hasta el mar Muerto. Es el que da vida a toda el área de Israel. Pero ese era el río Jordán. Y nos dijeron, en esta área se bautizó Jesús. Pues para nosotros era emocionante estar en los lugares donde Jesús estaba. Y cuando vi el río Jordán, me acordé de Naamán. Con razón Naamán decía, hay unos ríos más bonitos allá en Siria, unos ríos con Habana y Farfar, 10 aguas cristalinas. Me voy a meter en este río charandoso aquí. Y dice que estaba luchando en su mente. ¿Cómo voy a hacer? Si la lepra es incurable, nada más meterme en esta agua. ¿Qué diferencia hay meterme en esta agua o meterme en aquella? ¿Por qué me dijo que aquí? Pero el siervo le había dicho, ¿qué te cuesta? Prueba. Yo me imagino que se quitó su ropa, se metió y se zambulló. Salió el primero y revisó. Ahí estaban las lesiones. Se metió la segunda vez y ahí estaban las lesiones. La metió la tercera vez y seguía las lepras, las carcomidas. Se metió la cuarta, seguía todo igual. La quinta, piensa tú, quinta y no hay ni una mejoría. Era de que empezara la primera un poquito, segundo ya, es como las curaciones, vas mejorando, nada, igual. Una lucha en la mente, una lucha en nuestros entendimientos. Cuando a veces queremos que las cosas sucedan y los médicos nos dicen, nosotros queremos ya, pero Dios está trabajando en tu fe.
Dios está trabajando en tus circunstancias. Dios está trabajando en lo que estás oyendo, de lo que Él te dijo que hicieras, a través de tu siervo, a través de la palabra, a través de aquella voz interior de la que te está hablando. Entonces vemos que él entraba y entró a la primera, la segunda, la tercera vez, y vemos que no se mejoraba. Entonces algunos de ustedes pensarán que aquel hombre se sentía desanimado, y yo también lo pensé, frustrado, como diciendo: ¿será que sigo? Mejor ya me voy. Tenemos que llegar hasta el punto de completar la orden como Dios te la dio. Obedecer a medias no es obediencia. Obedecer a medias es desobediencia. Cuando Dios nos da una orden, tenemos que obedecer la cosa cabalmente. Tal vez no tengamos tan buena intención, o la decisión, o la actitud tan correcta, pero si tú obedeces. Él se aventó la sexta, se metió la séptima, y cuando salió dijo: la séptima. Ni quería abrir los ojos, pero los abrió y se vio que toda su lepra, sus brazos, las lesiones carcomidas de su piel estaban sanas. Y no nada más estaba íntegra su piel y sano, sino que dice la palabra que su piel era tan suavecita y lisa como un bebé. Cuando nació Elías y Emilio, me acuerdo que los agarraba y yo decía: como la piel de Naamán. Cuando la piel de Naamán, su piel suavecita, lisa, preciosa. Aquí podemos entonces darnos cuenta que algunos de ustedes, aquí cabe una reflexión muy profunda. La sanidad no está en el agua, porque si hubiera sido sanado por el agua, hubiera comenzado a sanar desde la primera zambullida, la segunda, la tercera, porque era el agua la que estaba sanando. Pero la sanidad no estaba en el agua. Su sanidad estuvo en la obediencia. Tu sanidad está en la obediencia. Si nosotros le permitimos a nuestra mente analizar, cuestionar, razonar, esto definitivamente va a impedir o nos va a detener ver nuestro milagro. Empezamos a dudar: ¿será que sí? ¿Por qué? No sé, tal vez. No. Eso puede impedir nuestro milagro. Debemos de reconocer que los pensamientos nuestros siempre son negativos y no nos van a dar lo mejor de Dios. Por eso la sanidad no estuvo en el agua, estuvo en la obediencia. Algunos de ustedes se preguntarán y me dirán: pastor, me estoy esforzando, honrando a Dios, y no veo que pase nada en mi problema y en mi necesidad. Dios te trajo aquí para que escucharas este mensaje y te des cuenta, los que me están viendo por internet, que Dios sí te está hablando y te conoce. Y yo te voy a decir: no te preocupes, porque tu tiempo viene. A lo mejor apenas lleva la segunda sumergida. Falta tu cuarta, tu tercera, tu cuarta, no sé, la quinta, la sexta, pero viene tu séptima vez si tú te mantienes fiel en obediencia a su palabra. Sigamos siendo obedientes, hagamos lo correcto. Tal vez sea un poco incómodo, quizás no sea justo ante nuestra manera de pensar. No queremos obedecer, no nos gusta obedecer. La naturaleza humana se rebelde. Pero una cosa sí sabemos: que Dios tiene, el único que tiene el control es Dios, y que Él es galardonador de los que por fe se acercan a Él buscando su ayuda, su auxilio. Quiero que observes una cosa poderosa del poder de la obediencia. Naamán
no tenía fe. Pero la obediencia es simbólico. La obediencia pasó por encima de la fe e hizo el milagro. ¿Por qué? Porque la palabra dice: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nada más no tenía fe, pero la obediencia pasó por encima de la fe y le concedió su milagro. Ahora razona. Debemos entender que la obediencia es fe para con Dios. Como dice su palabra, la obediencia es mejor que los sacrificios. Tú puedes decir: ¿es que la fe obra milagros? Sí. Pero siempre hemos dicho que la fe sin obras es. Entonces, ¿cuál es la acción, la obra de la fe? La obediencia. Si Dios te ha dicho, síguele, dáselo fuerte. Cuando obedecemos suceden milagros. Se libera la sanidad, se rompen cadenas, se destruyen yugos. Oye lo que te estoy diciendo. Se destruyen yugos, se abren puertas. Cuando sembramos semillas por obediencia, puede ser difícil e incómodo, pero si lo haces de cualquier forma, estarás sembrando para recibir un gran milagro. Dios nunca nos dejará, y Dios no nos va a pedir algo y luego no nos dará el poder para hacerlo. Cuando te pide que te alejes de ese amigo, de esa amiga que te está arrastrando para que te alejes de los caminos de Dios, o para llevarte a las prácticas de un pecado que te está arruinando tu vida emocional, mental o tu salud, y no te pide que te apartes porque te quiere quitar algo, sino que Dios te dice que te apartes porque quiere que tengas algo mejor, y no solo mejor, sino que te está guardando de lo que te quiere destruir y acabar con tu vida física, espiritual, mental y emocional. Si lo hacemos, llegaremos a un nivel más alto y habremos protegido nuestra vida. Así es que no sé por qué, pero Dios hoy está diciendo a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que se aparten de aquellas personas que les están haciendo daño, que no te están llevando a las cosas de Dios, que te están apartando de Dios, que te están llevando a pecados. Hoy es un día de oportunidad si obedeces. Había un hombre que cuando era joven, con esto termino, había un hombre que cuando era joven le encantaba tocar el piano. Era muy talentoso y empezó a padecer de artritis reumatoide. Sus dedos empezaron a inflamarse, tenía dolores, y conforme fue avanzando el tiempo, sus dedos empezaron a doblar. Y como si estuviera cerrada la mano, ya no podía tocar el piano, y con los años se puso peor, cada vez peor, y llegó el momento en que sufría dolores y sufría internamente porque no podía hacer lo que a él le fascinaba, era tocar el piano. Sufría tremendamente, pero un día asistió a la iglesia y escuchó una predicación acerca de la importancia del perdón, que debemos de soltar las cosas cuando tenemos amargura, cuando guardamos rencor en nuestra vida. Y este hombre entendió y comprendió que el rencor, la amargura y la falta de perdón eran pecados. Porque a veces decimos: ay, nada más me siento así, yo tengo amargura. No, es pecado. La falta de perdón es pecado. El odio y el resentimiento son pecados. Y que él tuvo que reconocer que había guardado rencor contra sus padres
desde muchos años. Sentía que le habían hecho mucho daño y él había cargado esa amargura durante toda su vida. Pero aquella noche supo que debía de entregar y de soltar aquello que sentía contra sus padres. Escuchó un susurro que le decía en su interior mientras escuchaba la predicación: tienes que perdonar. Tienes que perdonar a tus padres. Dice que no sentía ganas de hacerlo, que sentía que sus padres no lo merecían, pero como un acto de obediencia, aquella noche los perdonó. ¿Qué creen que pasó? A partir de ese día empezó a desaparecer el dolor, empezaron a quitarse la inflamación de sus manos, de sus dedos, y empezó a estirarlos poco a poco. Por fin empezó a moverlos y se recuperaron completamente. Tenía miedo de sentarse a tocar el piano, pero cuando se sentó por primera vez, él lo abrió, le hizo así y empezó a tocar como en sus mejores tiempos. Había recuperado la salud y había tocado el piano como nunca, porque ahora entendía la libertad en Cristo. Por eso te quiero decir que hay algo que has estado posponiendo, que sabes que debe de suceder y que debes de hacer. Quizá como este hombre sientes que tienes el derecho a guardar rencor y de que estás enojado o enojada porque alguien te dañó. Todo eso es lo que envenena nuestras vidas, afecta nuestros sueños y daña nuestra salud. Tienes que perdonar. Tenemos que perdonar para que podamos ser libres, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente, y aún financieramente. En este momento en que Dios quiere darte una corona de alegría en vez de ceniza, amar de nuevo, soñar de nuevo, y este poder solamente se activa con una obediencia genuina en nuestro corazón. Tal vez sientas que no puedes, pero haz como tal vez sientas que no puedes, pero haz que lo intentes. Inténtalo. Comienza a sumergirte en el amor de Dios y vas a ver el milagro realizarse en tu vida. Si tú estás aquí en esta noche y sientes que el Espíritu te habla y te está diciendo: tienes que perdonar, tienes que ser libre, escucha ese susurro, esa voz en tu corazón, y es el momento en que el Espíritu Santo te está hablando para que comiences a reflexionar qué es lo que necesitas. Si alguno de ustedes siente esa necesidad de venir delante de Dios y pedirle que le perdone, perdona a tus padres, perdona a tu hermano, perdona a tu mamá, perdona a tu esposo, a tu esposa, no sé a quién tienes que perdonar, pero Dios hoy quiere que tú escuches la voz de Dios, y que así como escuchamos la voz de Dios, Él quiere obrar un milagro de sanidad, de victoria y de poder en tu vida. Y por eso en este momento yo les pido que se pongan de pie. Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, Sientes que tienes que venir delante de Dios porque estás escuchando su voz. Vas al frente
y pídele perdón. Una palabra. Muchos de los milagros que no están sucediendo en nuestras vidas es porque traemos esas lastres, esas cosas en nuestra vida. Por la fe, algo está por suceder. Yo sé por la fe, algo está por suceder. Dios está obrando el milagro en ti. En este momento está comenzando tu milagro. Escucha la voz de Dios en tu corazón, ahí en tu mente, que te está diciendo: este es tu día, este es tu momento. Dale la honra, dale la gloria. De arrepentimiento, perdona, 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 libera, suelta esa amargura, suelta ese resentimiento, suéltalo. El mismo que levantó a Cristo Jesús, pues yo sé por la fe, algo está por suceder. Yo sé por la fe, algo está por suceder. Voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, al Dios del milagro. Voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, al Dios de milagros. Sé sana, sé sana. A este lugar, a mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, ven a este lugar, a mi corazón, que sea tu casa, ven a este lugar, y en mi corazón construye tu casa, oh Dios. En este lugar, y en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. Tu casa, oh Dios.
Padre bendito, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Bendito seas, glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque hoy nos has hablado a nuestro corazón. Hemos escuchado ese susurro de tu voz dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque teniendo la lucha que tuvo Naamán, hoy podemos venir reconociendo que tú eres Dios, el Todopoderoso, para el cual no hay imposibles. Gracias, Señor, porque estás obrando en estos tiempos de prueba la victoria de nuestra fe a través de la obediencia. Creemos, Padre, que somos sanos, que somos libres, que tu bendición viene a nuestras vidas. Hoy, Señor, te pedimos perdón y perdonamos a aquellos que sabemos en nuestro interior que les hemos guardado rencor y resentimiento. Hoy somos totalmente libres en tu nombre, Señor Jesús, y los milagros que acompañan a la obediencia y a la fe son hechos una realidad a partir de este momento. No, Señor, te pedimos, no permitas que la duda, el espíritu de incredulidad y la duda entren a nuestras vidas. Al contrario, Padre, descansamos en ti, sabiendo que tú eres fiel y que tú nos guardas de todo mal y que nos haces conocer tu pacto. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.